Bienvenidos a Perú Informa, un espacio de la Coordinadora Republicana y Perú Informa con auspicio de Nina Consultando, que se transmite por PBO, la multiplataforma con fe, la 91.9 FM y sus 250 repetidoras a nivel nacional. Soy Sergio Bolívar y lo primero que les voy a decir es invitarlos a caminar por el centro histórico. Ustedes van a ver muchas casonas centenarias, bellas fachadas y a la vez balcones tallados. Pero cuando uno entra a una de estas, puedes encontrarte con la sorpresa de que empiezas a pisar y suena un crujido. El piso empieza a resquebrajarse, esas grietas que están tapadas muchas veces con tapices, y lo que sucede es que nos enfocamos mucho en las fachadas, pero nos olvidamos de que el cimiento es lo que sostiene la infraestructura. Llega Defensa Civil y cierra el inmueble. Ahora, esta semana el mundo ha recibido su propio informe de Defensa Civil, pero institucional. Se trata del Índice de Libertad y Prosperidad que hace el Atlantic Council, que es un centro de análisis geopolítico desde Washington, y se presentó este día jueves. Ha medido 171 países en 3 pilares relevantes, que son la libertad política, la libertad económica y de repente el más aburrido para todos, pero es más importante, el Estado de Derecho. Jueces independientes, reglas claras y un control del poder. El diagnóstico siempre era que la democracia retrocede y se sostiene por el cimiento precisamente de la economía y las instituciones estables. Ahora está diciéndonos algo nuevo. El pilar legal también empieza a ceder, y en la lista de países con retroceso notable está el Perú por sucesos desde el año 2020. No hace falta un informe extranjero para saberlo. 8 presidentes desde el año 2016. Varios censurados por el propio Congreso. El dato no es de Washington, es de Lima. Esta semana, Keiko Fujimori habló desde Palacio y habló de una reconciliación. Balcázar habló de una nueva era. Se instaló el primer Congreso bicameral después de 30 años. Palabras muy bonitas y nos hacen ver la fachada probablemente. La reconciliación no se decreta, se ejecuta y se demuestra cuando el Congreso, con una mayoría oficialista que no es mayoría en realidad, decide fortalecer, si fortalece la independencia judicial o nos va a volver a hacer repetir el plato de persecuciones y censuras como arma política. A todos con la misma vara, el oficialismo entrante y también la oposición que exige liberar al Castillo, pero solamente está fortaleciendo el cimiento si se tramita legalmente lo que se está solicitando, no gritando en las calles. No es normal estar cambiando presidentes cada año y medio. Eso no se puede llamar estabilidad. Hay un cimiento nacional que todos compartimos y que muy pocos han hecho algo por tratar de solidificarlo, fortalecerlo. La pregunta es si el nuevo gobierno va a pintar la fachada o si alguien por fin va a revisar los cimientos. Bueno, pasamos a la entrevista de hoy. Tenemos a Juan Pacheco. Juan Pacheco es el presidente de AFIN, recientemente presidente de AFIN, Juan Pacheco Romaní. Él es abogado, tiene muchos años de experiencia entre el sector público y el sector privado. Ha sido viceministro de Comunicaciones en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el 10 de julio asumió la presidencia de AFIN, que es el gremio que agrupa a las principales empresas de infraestructura del país. Él nos va a hablar acerca del Plan Nacional de Infraestructura del Perú, que va a ser muy importante para los siguientes años del gobierno. Y hoy día nos va a contar sobre eso. Bienvenido, Juan. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Por estar acá con nosotros. Bueno, empecé contando un poco de tu trayectoria. Tú has sido viceministro de Comunicaciones, que has sido muchos años gestor de AFIN como gerente, y hoy día eres el presidente. Tras estas 3 sillas,
¿Cuál te ha enseñado más sobre cuáles cosas son las que no están avanzando y necesitamos que avancen? Bueno, yo creo que lo importante es señalar que, por ejemplo, en AFIN nosotros tenemos como propósito principal mejorar la calidad de vida de las personas a través de la infraestructura y el acceso a mejores servicios. Y como tal, la infraestructura se convierte en una herramienta fundamental, ¿no? Desde el punto de vista, digamos, por la experiencia, es importante entender las diferentes posiciones que puedan estar de acuerdo a la posición en que te encuentres, pero lo más importante es tener un objetivo común. Entiendo que el país está necesitando avanzar en mejorar estas condiciones de vida de nuestra población, mejorar el acceso al agua, al saneamiento, a la salud, educación, electricidad, conectividad física y digital, ¿no? Y si además es en forma empaquetada, creemos, y la integración geográfica que necesitamos en el país, creo que podemos avanzar muchísimo para brindar el soporte de generación de oportunidades a nuestra población. Bueno, aquí ya se ha intentado cambiar muchas cosas durante el tiempo, algunas no se han podido avanzar, pero cuando identificamos qué es lo que está en ese plan, cerca de 50.000 millones de dólares en proyectos que se podrían generar más o menos 2 millones de empleo en 5 o 6 años, para que el espectador entienda estas cifras, ¿no? Vamos a hablar un poco más de cuál es realmente la promesa. ¿Cuánto es plan de este número? ¿Cuánto es contrato ya firmado? ¿Y cuánto es lo que todavía es aspiración por parte de Proinversión? Claro. A ver, una parte importante son los proyectos priorizados entre el 2026 y 2030 por la última actualización del Plan Nacional de Infraestructura. Otra parte son aquellos proyectos que tienen contrato de concesión, que tienen inversiones pendientes, pero que no han sido priorizados, o sea, son compromisos ya suscritos por el Estado peruano, y el portafolio de preinversión. Entonces, entre unos y otros tenemos, por ejemplo, los proyectos de infraestructura agraria, tenemos las líneas 3 y 4 del Metro de Lima, es una necesidad urgente de afrontar porque la congestión nos está afectando la calidad de vida de todos. Y también, por ejemplo, todo lo que es infraestructura social, ¿no? Salud, educación, que son sectores que tienen brechas impresionantes. ¿Cuál es la sugerencia, no? Que todo esto importe va a ser efectivo si es que promovemos la inversión, si es que le damos facilidades y todas las entidades de alguna manera se suman a este esfuerzo y no esta desarticulación de visión que existe por parte de reguladores, por parte de otras entidades que generan tanta permisología, porque lo ven de alguna manera desde su opción, desde su punto de vista, que dificultan la ejecución de estos grandes proyectos. Y ahora tú que entiendes de estos temas de permisologías y todas las trabas que tiene el Estado y hablas de objetivos comunes, para de vista al ciudadano, ¿qué debería hacer o priorizarse este primer año? Porque son grandes grupos de los que me has hablado que se tienen que avanzar. Bueno, mira, hay varios proyectos que están, digamos, ya terminando o tienen que optimizarse, acelerarse. Por ejemplo, terminar la línea 2, ¿no? La ampliación de la línea 1. Ampliar, por ejemplo, un tema que afecta directamente al ciudadano. Hay una concesión de distribución de medicamentos para Lima y Callao de salud que permite no solamente tener una mejor distribución de lo que existe, sino también llevar al enfermo crónico con el programa Farmacia Vecina la medicina a su casa. La medicina a su casa. Y con el Padomi Delivery. Farmacia Vecina a un establecimiento cercano al enfermo crónico. Y a aquel paciente adulto o mayor que no puede movilizarse, Padomi Delivery. Eso que hoy día favorece a determinado grupo de personas, podría ampliarse a nivel nacional. Podría llegar a 500.000 personas y después a 1 millón de personas. Entonces, ¿por qué? Porque, por ejemplo, ¿no? En el tema de medicamentos, para citar un caso específico, solamente el 44% de lo que es el sistema del Ministerio de Salud, del Sistema Integral de Salud, el SIS, solo el 44% de recetas que se expiden en el sistema reciben medicamentos. Entonces no se está asegurando el tratamiento. El sector privado puede ayudar, por supuesto, está a disposición, tiene las condiciones incluso de capital, de seguir invirtiendo en el país, hay confianza en el país y todos tenemos que sumar para aprovechar este momento.
sea, la parte de salud es clave y hacer que este tipo de planteamientos público-privados funcionen, Exacto. ¿correcto? Es muy importante. Tú eres de una generación que muchas veces no es entendida de repente por el público más joven, que le hemos llamado la década perdida, ¿no? Sí. Hemos estado bastante viendo el estatismo, lo que ha sido el estatismo. Y yo creo que tú estás con mucha experiencia como para que te cuenten cómo son las cosas. Entonces, ¿qué has vivido? ¿Qué es lo que hace desconfiar de que las cosas vayan a ser como se está estableciendo en el plan? Hoy en día, ¿cualquier solución solamente depende del Estado o es de otra manera? ¿Cuál es la lectura que debemos de darle a eso? Yo creo que la generación de confianza, la recuperación de confianza es un mensaje importante, es un trabajo importante, ¿no? Porque lo que tenemos que lograr, por ejemplo, ¿no? Actualmente solo el 27% de escuelas públicas accede a Internet. Yo recuerdo cuando tenías que usar un magneto para llamar a una operadora y pedir, por ejemplo, en provincias una llamada a larga distancia en la capital que podía demorar 2 horas a más para que sea atendida. Pero, Entonces, no podemos regresar a eso. Los beneficios y también la preparación por los riesgos que representa el acceso a la tecnología deben estar en Lima, en las zonas urbanas, pero también en las zonas rurales, en las zonas de selva. Entonces, imagínate una persona, un niño, un adolescente que crece sin la oportunidad que ese acceso puede representar, ¿no? O sea, no va a reemplazar a la educación, no va a reemplazar a la salud, pero son oportunidades que tenemos que generar para nuestra población e integrarlo además físicamente. Entonces, la conectividad digital es la carretera virtual que necesitamos para que la transformación digital ocurra, ¿no? Es esencial, es un tema de desigualdad, ¿no? Por lo tanto, pues es urgentísimo. Estamos atrasados en llevar este acceso a Internet a 5 millones de personas que según el MTC no tienen acceso a banda ancha. El móvil, por supuesto, también ha avanzado, pero necesita las condiciones. Necesitamos liberarnos de estas trabas y estas discusiones que no nos permiten avanzar. Lo que el país necesita es avanzar y completar y lograr mayores beneficios, porque hemos tenido recursos, no nos sobran ahora, pero podemos optimizar la eficiencia de su utilización. de acuerdo. ¿Y cuál sería en concreto el mensaje que le daría a Fin hoy en día si es que tiene una reunión con la presidenta Keiko Fujimori? Ya se están armando los equipos de transición, o sea, es un momento como para poder plantear algunas ideas. ¿Cuál sería la primera propuesta que plantearía Fin? Mira, nosotros agrupamos a todos los sectores, casi todos los sectores concesionados con contratos de 30 años o más. Entonces, hay mucho interés en seguir invirtiendo en el país. Hay muchas propuestas sectoriales, transversales, que pueden contribuir al beneficio de todos, ¿no? Entonces, tanto en telecomunicaciones como en puertos, en carreteras, en aeropuertos, en infraestructura social. Entonces, aprovechar esta relación que existe público-privada para no solamente del lado público, sino con la colaboración del sector privado poder avanzar mucho más. Porque existe la experiencia y obviamente el inversionista tiene ya en algunos casos bastantes años en desarrollando sus proyectos, ¿no? Y lo que estás hablando creo que son las APPs, ¿no? Que puede ser una mejor forma probablemente para poder llevar adelante esa idea de varias formas de infraestructura, ¿no? La ventaja de una asociación público-privada es que abarca todos los ciclos del proyecto, desde su génesis hasta su operación y mantenimiento. Pongo un ejemplo, ¿no? Es como una casa. Diseñar una casa, construirla, habitarla, pero también mantenerla cuando se necesita una pintura, una refacción de una tubería, cuando un techo tiene algún problema. No podemos solamente construir casas y no mantenerlo, porque eso se va a deteriorar, se va a poner en riesgo su existencia y vamos a tener que volver a gastar, como normalmente ocurre en el Perú, en volver a construir esa casa. O sea, beneficia más al ciudadano, pero también tiene que beneficiar más a la empresa, porque el asociado también tiene que ganar de acuerdo a lo que a un modelo que sea exitoso, ¿no? Siempre, claro, hay una estructuración financiera detrás, por supuesto, pero en el Perú, y por eso la importancia de avanzar más que discutir y de ejecutar más que discutir, nunca hemos tenido en cuenta el costo de no hacer. Ese costo de oportunidad del país tenemos que ponerlo en valor. No hacer cuesta más, pues, por supuesto, no tener nada, por ¿no? supuesto, ¿no? No hay peor servicio que el que no se tiene.
Ok. ¿no? Por ejemplo, tenemos 3 millones de personas que no acceden a agua potable, 6 millones que no acceden a un servicio de saneamiento, ¿no? La brecha solamente en las empresas prestadoras de salud son 138 mil millones de soles, no estamos contando el resto del país. Eh, la pregunta es, ¿con el diseño institucional actual, sin intervención del sector privado, van a poder? ¿Solo con el presupuesto público van a poder? No alcanza. No va a alcanzar. Entonces el reto, y si además seguimos promoviendo la ocupación irregular, haciendo mucho más caro la provisión de ese servicio, lo que estamos haciendo es inalcanzable cerrar esa brecha. Necesitamos generar nuevo suelo urbano con servicios públicos habilitados, aprovechar los fondos de vivienda social a través de asociaciones público-privadas. Pueden haber otras herramientas, como obras por impuestos, qué sé yo, pero lo importante es dotar a la gente de oportunidades para acceder a una mejor calidad de vida. Y las herramientas son la infraestructura, las asociaciones público-privadas, las obras por impuestos. Sí, son modelos exitosos, además que ya han tenido buenos resultados y en verdad con los números demostraríamos fácilmente de que se están haciendo logros Por supuesto, bastante a corto plazo. solo en el sector telecomunicaciones se han invertido más de 22 mil millones de dólares, en el sector de electricidad 32 mil millones de dólares, en el sector portuario vamos a llegar a 5 mil y seguimos contando, ¿no? Y la posibilidad está ahí. Entonces se sigue invirtiendo, hay que sacarle provecho a esas experiencias y a esas posibilidades de inversión. Y es algo que no puede parar porque la necesidad siempre va creciendo y el número y la necesidad y la brecha va a seguir creciendo también. Si no te detienes, eso sigue aumentando. Hemos pasado, en el caso del Callao, para citar un ejemplo, de 12 contenedores por hora a 30 en 2025, aproximadamente. Y la expectativa para 2066 es triplicar esa cantidad de contenedores. Entonces, además, se habla de desarrollar el eje Callao-Chancay, pero Callao necesita desarrollar un corredor logístico. Desde la carretera central, desde la Ramiro Peralé, desde la Panamericana Norte y Panamericana Sur, porque la carga viene por ahí. Claro. ¿No? Tenemos 5.000 camiones que ingresan diariamente al Lima y Callao. No solo al Callao, al Lima y Callao. Y nos generan más congestión porque obviamente no hay vías segregadas, nadie tiene una visión de corredor, no se usan los sistemas inteligentes de transporte. O sea, ahí hay oportunidades de mejorar el concepto de ciudad-puerto, ciudad-aeropuerto. Además, nos preocupamos por la infraestructura y después cuando ya está instalada no hay pues cómo dar los accesos. Ese es el tema, ¿no? Ahora bien, hay un tema de estabilidad que es importantísimo. Estabilidad porque las inversiones la necesitan. Yes. Tribunal Constitucional parece que va a ser un fallo, no sabemos si es que va a ser a favor o en contra de Covinca, Covinca, ¿no? Con el tema de Encamaná. Y después de haber ordenado con Rutas de Lima lo que sucedió con Puente Piedra, si el propio Estado a través del TCE puede desconocer un contrato de concesión muchos años después de haber sido firmado, ¿qué es lo que podemos ofrecerle hoy en día al inversionista? ¿Qué hacemos? ¿Qué garantías le vamos a ofrecer al inversionista? Bueno, es importante resaltar que sin seguridad jurídica no va a ser posible ninguna inversión en ningún sector. Actualmente, el 80% de las carreteras en el Perú, 80%, considerando las vías nacionales, departamentales y rurales, 80% no está pavimentada. El Estado también cobra peaje, tarifa de peaje en las vías caministas. Si de alguna manera limitamos o eliminamos el peaje, o hacemos muy difícil su implementación, o duplicamos la brecha porque queremos vías alternas en cada carretera, lo que estamos haciendo es decirle a la gente que no va a tener carretera, porque el Estado peruano no cuenta con los recursos suficientes para enfrentar esta tarea. O si lo hacemos solamente por la obra pública, por la vía tradicional, no por asociaciones público-privadas, donde tienes que firmar un contrato, donde tiene que haber estabilidad jurídica y respeto a la inversión, la tarea, por ejemplo, en el caso de las vías nacionales, demoraría 900 años para tener solución definitiva, asfaltado definitivo. Wow. En el caso regional se pasa a los más de 1000 años y en la zona rural ya mejor no lo cuento porque podría sorprender. Ese es el verdadero riesgo. No solo la discusión jurídica puntual. El riesgo es que tenemos una necesidad de cubrir el 80% de vías en el Perú que no están pavimentadas.
Que son tierra, que son trocha. Tenemos, digamos, ahorita 16 carreteras concesionadas. Eso, solamente el 25% de las vías nacionales están concesionadas. 25%. Imaginemos de que se concesionaran todas. Hablaríamos de cuántas vías. Serían, pues, no sé, 100, 300. Allí hay una propuesta para empaquetar vías regionales de operación y mantenimiento, no necesariamente pavimento definitivo, puede ir progresivamente con pavimento económico, pero empaquetar hasta la operación y mantenimiento. Hace algunos años hizo un estudio donde se identificaba que cada 10 años, por falta de mantenimiento, tenías que volver a hacer la misma carretera, o sea, con más costo. Entonces necesitas operar y mantener los pocos recursos en los que se invierten en carretera. Entiendo. Hay un tema, por ejemplo, que me gustaría tratar, porque Fujimori, varios macroeconomistas de su entorno, como Lucho Carranza, cuidan el tema de estabilidad fiscal y crecimiento. Sin embargo, no se escuchan tan pro inversión. Y acá se necesita establecer muy claramente estos temas que está comentando, de condiciones para atraer la inversión. Si le dicen de que no hay espacio fiscal para acelerar todo esto, ¿qué le respondería? Que las asociaciones público-privadas son una herramienta ideal precisamente para trasladar ese riesgo de presupuesto y de escasez presupuestal y de financiamiento, trasladárselo al privado y por supuesto, con el respeto respectivo al espacio fiscal y la estabilidad fiscal, establecer la priorización en algunos proyectos que permitan ejecutar estas grandes tareas mucho más rápidamente. Si solo apostamos por la obra pública, donde el Estado asume todos los riesgos, principalmente el desembolso del dinero, y además donde no se asegura operación y mantenimiento, no vamos a poder enfrentar la tarea. Porque los números lo dicen. No solamente el déficit fiscal y la estabilidad macroeconómica, que es una obligación mantenerla como país, sino las capacidades presupuestales que se ven en el marco macroeconómico multianual. Es un tema de eficiencia pura, porque hacen la obra y la dejan, digamos, a cargo de nadie. Se necesita eso, mantenerlo, hacer los servicios complementarios, todo lo que necesita para que el tema funcione para la ciudadanía. Por ejemplo, ahora se están haciendo algunas infraestructuras, tanto en escuelas como centros de salud, pero estos acuerdos de gobierno, pero ahí la preocupación es que una vez que se terminan, se empaqueten y se entreguen a operación de mantenimiento. Porque en el caso de escuelas, lo que hemos tomado conocimiento, que las instituciones que los reciben, imagínate, has invertido gran cantidad de dinero, regresa a su gestor original, pero su monto de presupuesto anual en mantenimiento son 5.000 soles. Entonces, ¿qué va a pasar en 3, 4 años? Vamos a tener un deterioro de esa inversión. Claro, hay que cuidar esa inversión, ¿no? Por supuesto. Se puede empaquetar y se puede dar operación de mantenimiento. Sí. En los últimos 8 años se han invertido más o menos 32.000 millones de soles en agua. Y a la brecha ha incrementado, según lo he escuchado en algunas declaraciones que ha hecho. Entonces, para quien defiende la inversión como solución, ¿qué debería hacerse para que la década empiece a cambiar en ese sentido, en el sentido de infraestructuras? Bueno, a ver, nosotros creemos que es importantísimo que se permita que la inversión privada pueda colaborar en todos los segmentos del tema de agua. Actualmente solamente se permite en plantas de tratamiento. Y además tenemos que agresivamente cambiar el diseño institucional que no está ayudando a solucionar este problema. Que se hayan invertido 38.000 millones de soles solo en obra pública y que no tenga ningún impacto porque gran parte de esas se han trabado, no da satisfacción a la población en general. No puede seguir sucediendo en el pleno 2026 que, por ejemplo, Pucusana, sin salir de Lima, 60 kilómetros al sur de la capital, tiene 2 horas de continuidad de agua al día. 2 horas. Entonces, lo que está pasando es que se está limitando el desarrollo y el acceso a un elemento básico, ¿no? Entonces, tienes que cambiar la forma de mirar del sector. Y lo mismo pasa con el tema de luz, ¿no? Me contaba en algún momento de que costaba casi 85.000 soles tener un tema de saneamiento, ¿no? Sí, en Villa El Salvador. Sí, hay un caso específico como anécdota, un asentamiento humano Rinconada, Nueva Rinconada, donde se ha analizado que el acceso en esa zona, en ese proyecto, por medidor por casa, asciende más o menos a 85.000 soles, y en el caso de saneamiento 12.000, y que el promedio del costo de las casas en esas zonas es de 150.000.
No es sostenible. No tenemos que generar más ocupación irregular. Quiero hacerle una última pregunta. Si Keiko Fujimori lo llama en enero de 2027, ¿qué le gustaría a usted contarle qué fue lo que logró a fin el primer semestre del año? Luego el segundo semestre del año, ¿no? Tenemos una gran oportunidad de desembalsar inversión privada pendiente, ¿no? Y que, digamos, que en gran parte depende de la voluntad política y la decisión de la contraparte de estos contratos que son el Estado peruano. Y que los inversionistas están y van a estar a disposición para trabajar en ese sentido. Vamos a hablar de 4.000, 5.000 millones de dólares de inversión privada pura donde puedan incrementar esa tarea que ya viene desarrollando.